En determinado momento de la serie, Hank, aquel que es llamado de forma cuestionable el héroe de Breaking Bad, sufrió heridas tan graves que prácticamente lo dejaron danzando entre la vida y la muerte. Sin embargo, como el resistente hijo de perra que era, sobrevivió, con la expectativa de poder recuperarse. La cuestión es que el tipo estaba determinado a no dejar el hospital a menos que lo hiciera caminando, en contra de los deseos de su esposa, quien deseaba que se recuperara en casa. Por lo tanto, hicieron una apuesta, que consistía en que, si ella lograba hacer que su ganso graznara, volvería a casa. Apuesta que, efectivamente, ganó. Así que, la pregunta que nos reúne en esta ocasión es, ¿y si Marie no le hacía una p*** a Hank? Bueno, en este video vamos a descubrirlo. Listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, you think that of me? No. I am the one who knocks. Primero lo primero, un poco de contexto. Luego de haber sobrevivido al ataque de los primos Salamanca, Hank quedó en un estado muy delicado. Afortunadamente, o por desgracia, dependiendo de a quién le preguntes, Hank sobrevivió, y mejor aún, con la expectativa de volver a caminar, con la terapia adecuada. Sin embargo, dado que su orgullo estaba hecho añicos, el tipo estaba determinado a no dejar el hospital hasta que pudiera caminar otra vez. Pero Marie deseaba sacarlo de ese sucio hospital y que recibiera dicha terapia en casa. Así que esta decide apelar a los instintos primitivos y empieza a masajearle la nutria, apostando que si lograba hacer que se pusiera como pan de 2 semanas, este volvería a casa sin chistar, que fue justo lo que pasó. De entrada, puede parecer otro momento absurdo y medio cringe que nos dio la serie. Pero así como Hank cagando o Héctor viéndole el culo a la enfermera, son momentos que, sin importar lo absurdo, los guionistas decidieron que fueran los momentos claves para dar pie a sucesos de gran relevancia en la historia. En este caso, que Marie le hiciera una paja a Hank, por estrambótico que suene, desencadenó sucesos importantes, muy importantes. Pero no me crean solo porque lo digo, escuchen lo que tengo que decir. Empezando por el cómo Hank trataba a Marie durante este periodo de tiempo, siendo que, si bien uno entiende que su situación actual lo hacía sentir frustrado y depresivo, no quita que se comportó como un completo imbécil con ella. Ese comportamiento orilló a Marie a volver a sus actividades cleptómanas, lo que la llevaría a que la arresten, a que Hank le pida paro al detective Roberts para que la suelten y finalmente que Roberts se acerque a Hank para pedirle ayuda con el caso de Gale. Ahora bien, es poco probable que Marie volviera a despertar su cleptomanía, dado que Hank no sería tan imbécil con ella al estar en el hospital y tener la presencia continua de enfermeras, doctores y todo eso. Pero bueno, digamos que sí podría pasar, que Hank sí sería un imbécil con Marie, esta volvería a robar en casas abiertas y Roberts nuevamente le hace el paro a Hank de exonerar a Marie. Está el hecho de que Roberts no podría pedirle ayuda a Hank con el caso, pues no podría dejarle todos los archivos en el hospital. O sea, en su casa sí pudo porque era un lugar seguro, privado y Hank tenía el espacio para poder trabajar. En el hospital eso sería mucho más complicado, siendo que es un lugar con privacidad limitada, con políticas más estrictas de lo que el paciente puede o no tener en su habitación y mucho más pequeño en espacio. Pero bueno, digamos que hubo alguna influencia policial ahí y sí, se le permitió a Hank llevar a cabo su investigación. Él llegaría a la misma conclusión inicial, que Gale era Heisenberg y caso cerrado. Aquí viene lo interesante. Recordemos que luego de que Hank llegara a esa conclusión, hicieron una cena a la que asistió Walter y su familia. En esta cena hay 2 momentos claves, cuando Hank cuestiona la dedicatoria en el libro de Gale.
con ese WW que Walter confiesa en broma y que en la temporada siguiente le daría sentido a todo. Y, lo más importante, que al escuchar cómo Hank elogiaba el trabajo de Gale, el ego de Walter se ardió, alegando que Gale solo era un farsante que copió el trabajo de alguien más y que el verdadero Heisenberg seguía libre. Algo que Hank se tomó en serio, volvió a revisar los archivos, dio con el primer indicio de que Frink estaba involucrado con Heisenberg y el resto, bueno, ya saben qué pasó. El punto es que todo esto no habría pasado si Hank se hubiese quedado en el hospital hasta terminar su terapia, pues no es como que pudieran hacer una cena ahí y mucho menos consumir alcohol, por lo tanto Hank jamás habría sospechado de Frink y no lo investigaría. Algunos aspectos se mantendrían igual, la enemistad de Walter y Gus, el distanciamiento de Walter y Jesse, el envenenamiento de Brock y la muerte de Gus en el geriátrico. Sin embargo, aquí es donde viene la diferencia, ya que Hank jamás tuvo motivos para sospechar de Frink, jamás llegó a pensar que la lavandería era solo la tapadera de un laboratorio de metanfetamina, y por lo tanto, Walter y Jesse no incendiarían el lugar. O sea, originalmente lo hicieron para eliminar evidencias, precisamente porque Hank sabía que en esa lavandería había algo oculto. Pero en esta línea de tiempo alterna, no. Así que Walter y Jesse no llamarían innecesariamente la atención de las autoridades incendiando el lugar. Digo, la muerte de Gus sí sería rara, pero no conduciría al laboratorio o a toda su operación. Probablemente sí tendrían que preocuparse por la laptop de Gus, pues igual habría una investigación por la muerte del mismo, pero bajo un contexto diferente que no lo señale como el traficante más grande de Albuquerque. Además, seguramente Mike y compañía serían cargo. Los demás acontecimientos de la serie ocurrirían igual hasta la parte en que Jesse descubre la verdad de Brock. Por lo que, para saber qué pasaría después, les recomiendo ir a ver el video y si Hank no cagaba en casa de Walter. Pero el punto aquí es que, si Hank salía del hospital hasta que lograra caminar otra vez, para ese entonces no hubiese tenido ningún indicio o información que le hiciera sospechar de Frink, le revelara que Walter era Heisenberg, ni terminaría muerto a manos de nazis. Y todo porque Marie no le hizo una paja. Eso porque a Hank no se le paró.